Bienvenidos a esta nueva entrega de Humo y Espejos. Y acá estamos nuevamente con ustedes hablando, bueno, de lo que sucede en el mundo, ¿no? Siempre estamos bajo presión de alguna manera. Los conflictos van en aumento, todos los días hay novedades. Así que hoy vamos a meternos en ese tema de la geopolítica que, por supuesto, como todo, está capturando la atención de todo el mundo. Ayer hablamos de Turquía, o es miembro clave de la OTAN que desde hace 70 años ha solicitado formalmente su incorporación al BRICS, un movimiento, por supuesto, que va a sacudir el tablero internacional. Así que para aquellos que lo quieran ver, pueden ver en nuestras redes sociales, en YouTube, o Muy Espejos. Ahí ayer justamente Marcelo Ramírez habló de la solicitud de Turquía para entrar a los BRICS. Es un momento donde todos los alineamientos tradicionales están siendo cuestionados y sus nuevos bloques están emergiendo. Turquía se posiciona buscando ampliar su influencia y redefinir su rol en el escenario global. ¿Qué implica este cambio para la OTAN, ¿no? Para Rusia y para el propio BRICS? Así que, ¿cómo se insertará Turquía en este nuevo orden mundial? Nosotros desde hace un tiempo estamos hablando de que hay un cambio de sistema, que va a surgir un nuevo orden mundial, que estamos presenciando la caída de Estados Unidos como gendarme del mundo, como esta potencia hegemónica, y muchos países se están acomodando. Turquía es un claro ejemplo de cómo viene la mano. Así que damos la bienvenida a Marcelo Ramírez. ¿Cómo estás, Marce? Para que nos pueda ampliar con ese tema, ¿no? BRICS contra Occidente, o sea, el destino del mundo está en juego. Un título bastante llamativo para el programa de hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Sí, por un lado, esto sería casi una continuación del programa de ayer, ¿no? Porque se entronca precisamente con Turquía y con lo que está pasando, y bueno, nos permite ahora desarrollar un poquito más lo que es la cuestión de los BRICS y la importancia de Turquía. Una noticia que, ya le digo, extrañamente no ha tenido la repercusión que debería haber tenido. Y al final, Marce, podemos tratar de entender cómo un país como la Argentina decidió estar fuera de sistema, ¿no? Fuera de este nuevo mundo que se avecina, que es inminente, este cambio, que lo estamos viendo, que es muy importante la concientización política y cómo no logramos que Argentina lo entienda. Pero no me respondas ahora. Prefiero que escucharte y al final volvemos a entroncarlo con la Argentina. Bueno, sí, igual no sé qué dijiste en la presentación, 70 años del pedido de ingreso. No, son 70 años que pertenece a la OTAN. Ah, Turquía pertenece a la OTAN. sí. Después de 70 años de pertenecer a la OTAN, solicita formalmente el ingreso a los BRICS. Es un golpe importante, digamos, a la OTAN, ¿no? Eso es un poco lo que vamos a tratar hoy, ¿no? Bueno, si querés, como estamos un poco apurados hoy, siempre vivimos apurados, en realidad no es ninguna novedad. La vida que nos lleva a esto, La vida, compromisos. sí. Te escuchamos y después seguimos hablando. Bueno, básicamente, bueno, Turquía, como ya decíamos, pidió el ingreso a los BRICS. Como vos bien decías, en realidad Turquía pertenece a la OTAN desde el año 52. Así que imagínense, nació básicamente con la OTAN, y el objetivo en realidad de Turquía, esto surge a raíz de que la Unión Soviética, bueno, venía con la inercia también que había tenido el Imperio ruso, buscando tener un control sobre
los estrechos del Bósforo y de los Dardanelos, ¿no? Que es básicamente el paso hacia el Mar Negro desde el Mar Mediterráneo, un estrecho clave y que para poder garantizarse su seguridad, bueno, Turquía decidió unirse a lo que es la OTAN. Después sería bastante más complicado porque hubo en el medio algunos procesos nacionalistas que cambiaron la posición de Turquía y que eso también incidió, ¿no? Pero básicamente en 1945, cuando está terminando la Segunda Guerra Mundial, Moscú pone fin al Tratado de Amistad y No Agresión que tenía precisamente con los turcos. Todo esto recordemos que tuvieron enfrentamientos durante siglos, turcos y rusos. En su momento eran otomanos y rusos, eh, por distintas razones que ahora vamos a ir detallando, que no es solo la expansión de Rusia hacia mares cálidos, dado que se congelaban, sino las salidas por mar durante el invierno ruso, sino que además Turquía tiene una incidencia muy grande en muchos sectores de Asia Central. Entonces hay una disputa entre ambos lugares. Turquía tiene un papel extremadamente importante en el esquema defensivo y ofensivo de la OTAN, ¿no? En primer punto, ya desde hace medio siglo, tiene la base de Incirlik, una base que inclusive contaba hasta hace poco tiempo con aviones con armas nucleares, o en realidad había almacenamiento de armas nucleares y aviones que podían portarlas, pero que, bueno, en función del enrarecimiento del clima de los últimos años, Estados Unidos habría decidido por lo menos evacuar parte del arsenal nuclear. No sabemos exactamente cuánto es lo que hay y cuánto no. Otra base importante es la base de Konya, desde donde operan los aviones tipo AWACS, que son esos aviones que sirven para monitorear electrónicamente el espacio, que funcionan como sistemas de alerta temprano y de guiado. Estos aviones que son claves, este sistema que es clave, funciona, entre otras cosas, por la base de Konya. Además hay otra base que se llama Kuserik, que es una base de radares desde la cual la OTAN sostiene su esquema de defensa antimisiles. Podríamos decir que no funcionan muy bien los sistemas antimisiles de la OTAN, pero bueno, en principio lo que tienen funciona sobre esa base. Y tienen un cuartel general de la OTAN también en Esmirna, en las costas del Mar Egeo. Como vemos, hay al menos 5 puntos realmente importantes, claves para la estructura de la OTAN, para presionar en su momento sobre la Unión Soviética y luego sobre Rusia. Ahora, a pesar de toda esta situación, Occidente nunca fue agradecido con Turquía. Y esto es interesante porque de alguna manera nos trae ciertas reminiscencias a lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Occidente solo entiende, Occidente, cuando hablamos de Occidente, básicamente hablamos del mundo anglosajón y aquellos que se pliegan a sus ideales y a su funcionamiento, no funcionan en base al, podríamos decir, a lo que debe ser o a la reciprocidad o a la seducción. Funcionan en base al terror y a la fuerza. O sea, es bastante simple. O sea, si vos sos poderoso, te respetan hasta donde pueden y van a tratar siempre de socavarte. Y si no sos poderoso, simplemente te pisan. No consideran un tema de reciprocidad, de yo te permito, a cambio de que vos me permitas, perdón, tener, por ejemplo, bases militares y una adhesión militar de tu país, yo te permito determinadas mejoras o condiciones o acceso a preferenciales a mercados o algo que al país le sirva. No, no. Desde la mentalidad anglosajona, no es un toma y daca, esto no es una negociación, es simplemente una exigencia. Yo necesito esto y vos me das lo que yo necesito. O sea, yo necesito las bases, por lo tanto Turquía me la tienen que dar. No hay más negociación que eso. Y eso es a Turquía lo que le viene haciendo ruido desde hace mucho tiempo. Turquía es uno de los países fundadores del Consejo de Europa en 1949 y desde 1999, decíamos ayer, es miembro
candidato a integrar la Unión Europea. Claro, es muy controversial porque Turquía tiene una parte en Europa y la mayor parte en Asia, pero claro, Europa en su momento tenía que ver con una cultura cristiana, y hasta étnicamente podíamos hablar de una raza blanca, a pesar de las enormes diferencias que hay entre los distintos europeos, más o menos tenían ese punto en coincidencia. Pero eso saltó por los aires hace muchos años y sin embargo siguen negándole la entrada a Turquía, que originariamente no se le facilitaba porque era un país islámico. Pero fue pasando el tiempo y ven que no es un problema precisamente la religión en Europa, cuando la propia religión o religión y religiones cristianas, católicas y protestantes y demás son cada vez más perseguidas, sobre todo la católica. Y el Islam no tendría ningún inconveniente. Y sin embargo, Turquía siguió sin poder entrar y esto ahí ha llevado a, como hemos marcado también ayer, a que Erdogan se manifieste absolutamente decepcionado por esta situación, eh, y que planteara que hace 60 años que están esperando el ingreso a Europa y simplemente no se lo permiten. Siempre hay alguna excusa, algún motivo como para diluir esta posibilidad. Y después, además de eso, le piden ayuda y le piden colaboración. En ese caso lo vemos, por ejemplo, también otro agravante en esto fue el conflicto palestino-israelí, donde Turquía, obviamente inmersa en el mundo islámico, se pronunció a favor de los palestinos. Sin embargo, la Unión Europea se posiciona del lado de Israel y presiona a Turquía para que no esté. Tanto es así que el propio Israel le ha pedido a la Unión Europea que obviamente no deje entrar a Turquía y a la OTAN que la expulse para ver hasta dónde llega el rechazo que los turcos están empezando a cansar, ¿no? Eh, en definitiva, en realidad a la Unión Europea no le interesaba ninguna negociación, simplemente le interesaba lo que le podía ofrecer Turquía a cambio de nada. Y ahí es donde viene el problema, que Turquía ha decidido mirar un poco su pasado. Para tener en cuenta qué era Turquía, Turquía es el Imperio Otomano y eso significa una ramificación muy importante. Esto lo mencionamos muchas veces, pero hoy lo vamos a hacer con un poquito más de detalle para que se entienda por qué es importante, por qué no es solo lo que hoy vemos como Turquía, como Anatolia, sino es es un mundo mucho más amplio que eso, ¿no? Eh, Turquía hoy en realidad es el centro, el corazón, la herencia política y militar de ese imperio otomano, pero las influencias van mucho más allá. Por ejemplo, en el Cáucaso, Turquía tiene una gran influencia. Azerbaiyán es un país hermanado con Turquía, lo hemos visto que esto sucedió en la guerra con Armenia, con el apoyo turco, Azerbaiyán terminó triunfando y ha sido decisiva la posición de Turquía en eso. Tanto es así que Azerbaiyán y Turquía se consideran como una nación con dos estados, debido precisamente a los lazos étnicos, culturales y lingüísticos. Pero no termina en Azerbaiyán. En Asia Central hay muchas repúblicas exsoviéticas cuyas raíces son túrquicas. Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán y una parte de Tayikistán se encuentran dentro de la zona de influencia turca. O sea, si uno lo mide esto en kilómetros cuadrados, se da cuenta que el corazón de Asia Central básicamente está bajo influencia, bajo una correlación étnico-lingüística con Turquía, tanto que llega hasta China, la provincia de Xinjiang, donde hubo separaciones, se acuerdan los problemas con los uigures hace unos años atrás, y bueno, eh, hasta ese momento la provincia de Xinjiang
Los uigures son quienes han predominado y quienes predominan son de origen túrquico también, ¿no? Fíjese hasta dónde llega, cruza todo Asia y llega hasta China, ¿no? Donde también encontramos presencia túrquica es en Crimea. Por eso Turquía nunca aceptó el reclamo ruso de Crimea como propia, porque tampoco lo acepta de Ucrania. En realidad Turquía reclama Crimea porque dice tener precisamente una minoría túrquica, que es la que ellos reclaman. Turquía ha controlado hasta el siglo XVIII lo que era Crimea y luego fue conquistada por el Imperio Ruso. En los Balcanes también vemos la influencia otomana. Allí son pueblos de origen túrquico también, los bosnios, lo que es Kosovo, Macedonia del Norte y Albania. Si bien no son túrquicos, ellos étnicamente tienen una gran influencia histórica y cultural, ¿no? Y además hay otros grupos menores como los mezquetianos, que se distribuyen entre Rusia, Ucrania, Uzbekistán y Kazajistán, los tártaros del Volga, basquiríes, que son grupos túrquicos que viven principalmente en Rusia, y los pueblos túrquicos de Siberia, como son los yakutos y los altai. Todos estos pueblos también están dentro de la esfera turca. Por lo tanto, cuando uno termina de sumar todo esto, se va dando cuenta claramente que Turquía es mucho más de lo que aparenta ser, ¿no? O sea, como estuvimos hablando, Asia Central, Balcanes, hay una gran influencia, e inclusive influyen sobre Rusia y sobre China. Parte de Rusia y parte de China tienen pueblos de origen túrquico, lo cual hace que sea una pieza muy codiciada, y una Turquía hostil y en parte como parte de la OTAN siempre ha sido un problema para Rusia, para la Unión Soviética en su momento, ¿no? Y ahora, bueno, viene esta noticia que hablamos de Bloomberg, que dice, bueno, se separa de Occidente Turquía, porque si Turquía prefiere entrar al BRICS, esto no va a ser inocuo. Y esto se da por algunas razones. La principal, yo creo que es que Erdogan cree que el centro político, diplomático, económico se traslada hacia Asia. No está solo, acuérdense que Obama en su gobierno ya hablaba del pivote hacia Asia, que es básicamente trasladar las fuerzas estadounidenses para contener el ascenso de China. O sea, el centro político que fue durante siglos Occidente, Europa y Norteamérica, ahora pasa a ser Asia. Y ese es el problema que hay en esta historia. ¿Por qué Erdogan va a seguir sometido a Europa cuando en realidad el poder gira hacia Asia y Europa nunca le dio nada a cambio y lo maltrató? Bueno, Erdogan entonces simplemente se está readecuando a la situación actual, ¿no? Ankara en realidad está dispuesta a cumplir sus obligaciones con sus socios de la OTAN. Esto lo considera el presidente de la Federación, el asistente del presidente de la Federación de Rusia, Yuri Ushakov, diciendo que Turquía ha solicitado ser miembro de pleno derecho en la OTAN perdón, en los BRICS, y bueno, finalmente van a considerar esa situación. Pero claro, hay que tener en cuenta algo que a veces se nos escapa en los análisis más casuales. No se entra en la OTAN, siendo el segundo ejército más importante o por lo menos el más numeroso de la organización, así como así, y se sale cuando uno se le da la gana. Hay muchos intereses, como decíamos, hay bases, hay
cuestiones estratégicas, control de áreas estratégicas, acceso a códigos, a técnicas que son propias de la OTAN y que la OTAN no va a permitir fácilmente que salga Turquía. Entonces el paso tiene que ser gradual, como comentábamos ayer. Lavrov también dijo que el BRICS se tomó un tiempo para digerir a los nuevos miembros y desarrollar criterios de mayor crecimiento. ¿Y por qué dice esto? Porque los países fundadores de los BRICS, Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica, ahora absorben a Irán, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Etiopía. Todo esto les permite a los BRICS proyectarse como una gran fuerza económica, diplomática, demográfica, que rivaliza tranquilamente con el G7 que había construido Estados Unidos. Pero claro, viene un punto que es el que tienen que resolver los BRICS, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde van? Bueno, los BRICS en realidad están discutiendo esta cuestión y esto es uno de los puntos donde hay algunos caminos, rumbos que deben ser estipulados, ¿no? Rusia está mirando a los BRICS para salvarse de las sanciones occidentales, probablemente, pero en esto también lo va a acompañar China, que también tiene una doble intención. Tiene la intención de generar su propio sistema, donde la ruta de la seda es una de las cuestiones, ¿no? Entonces hay una voluntad política de confrontar con Washington y con Occidente, mientras que lo que se puede ver con otros actores del BRICS no es exactamente lo mismo. Mientras Rusia y China quieren un reemplazo de una organización global, otros países no se proponen eso. ¿Por qué quieren un reemplazo? Porque termina siendo absolutamente incompatible. Si uno ve la ONU, no solo lo que ya sabemos de los problemas geopolíticos y militares, las agencias de la ONU están absolutamente dominadas por Occidente y responden a los intereses de Occidente, que son diametralmente opuestos a las nuevas reglamentaciones que está poniendo hoy sobre la mesa Rusia, claramente, y que China está acompañando. Fíjense en las principales organizaciones de la ONU. ONU Mujeres, que se ocupa de la violencia de género, discriminaciones contra todas las formas de género. El Fondo de Población de las Naciones Unidas, que se ocupa de la salud reproductiva y básicamente se enfoca en lo que son los derechos reproductivos y acceso a la planificación familiar. Básicamente esto choca con la política rusa. Mientras Occidente estimula el aborto, Rusia estimula los nacimientos y China comienza a estimular los nacimientos. UNICEF está exactamente lo mismo. Ha variado su protección hacia la infancia, hacia luchar con temas sobre como el matrimonio infantil, la violencia de género y la educación de las niñas para igualdad de oportunidades, lo cual en algunos casos no quiere decir que está mal, pero quiere decir que hay un sesgo ideológico que es diferente al de Rusia. El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo se centra en la igualdad de género como desarrollo de la participación de las mujeres y demás, todo en función de una visión de políticas inclusivas. La propia OIT se está centrando últimamente en cerrar la brecha imaginaria de género en cuestiones de salarios laborales. La Organización Mundial de la Salud, bueno, impulsa la perspectiva de género en cuanto a la atención sanitaria, promueve la salud sexual y reproductiva de las mujeres, esto es decir, precisamente que no haya hijos, promueve el aborto, y encima está en manos de fundaciones privadas occidentales. El Programa Conjunto de las Naciones sobre VIH o SIDA, ONU-SIDA, también funciona con la misma cuestión en función de las desigualdades de género, y hasta el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, también habla de enfocarse en la prevención de violencia de género, empoderamiento y asistencia a mujeres en situaciones de crisis. O sea, en definitiva, todas las Naciones Unidas se ha transformado
en un ariete de las políticas de género que son las que estimula Occidente y que están opuestas a lo que hace precisamente Rusia, que tiene como eje y que va siendo algo coincidente con todos los países de BRICS. Cuando uno ve la mayoría de los países del BRICS, diría con la excepción tal vez de Brasil, uno se encuentra con que la política es opuesta a la que hace Occidente. Por lo tanto, el crecimiento de los BRICS no solo va a dar un aporte económico, político y diplomático, sino además va a ser una base de lucha ideológica, que es parte de lo que está en juego en este proceso. Las agencias de la ONU, todas han adoptado la igualdad de género como uno de los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Entre los ODS, lograr la igualdad de géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas es una de las posiciones claras. Son posiciones que rechaza Rusia y que rechaza China, no porque rechace la igualdad con las mujeres y con los otros géneros, sino simplemente porque concibe la organización social de su país en función de valores tradicionales, hombres, mujeres, matrimonios mixtos que tengan hijos. Occidente va hacia un modelo de familias diversas, es decir, familias donde los progenitores no sean necesariamente hombres o mujeres, donde se permite cualquier autoidentificación y donde se estimula no tener hijos bajo distintos conceptos y distintas excusas. Entonces, todo esto es un problema que en Occidente nosotros tendemos a minimizar, pero que en estos países es un problema central y serio, y que además tiene consecuencias muy graves. Hoy empezamos a ver los problemas que está teniendo China con el envejecimiento de la población. Estaba circulando la noticia que en China ya muere más gente anualmente que la que nace. O sea, el país ya empezó a reducirse precisamente por eso. Y China es el más notorio de una serie de países. Yo diría que la gran mayoría de los países, sobre todo los que están bajo la influencia cultural occidental, que van perdiendo población y que se van envejeciendo, pero que está trayendo como correlato el colapso de la economía. O sea, la ralentización en algunos casos, el freno o directamente el decrecimiento en otros, además de la crisis de los sistemas sociales. O sea, todo esto se está dando precisamente por una política donde encontramos dos bandos enfrentados que habitualmente no son definidos de esa manera. Entre los grandes actores nos falta mencionar a la India, ¿no? ¿Qué le pasa a la India? La India tiene una posición diferente. Hay muchos que creen que en realidad la India no quiere una confrontación con Occidente. En realidad la India no quiere una confrontación con Occidente ahora. Lo que la India tiene es un polo de poder propio. Se siente y quiere ser un actor internacional reconocido de la misma importancia que son el resto de los actores de primera línea occidentales, y China y Rusia. Por lo tanto, lo que no quiere es apresurar el enfrentamiento a Occidente porque piensa que va sacando partido mientras Occidente tensa relaciones con Rusia y China. Eso le permite a India obtener ventajas. Una muy clara. Hoy el Financial Times acaba de denunciar que en realidad el acceso de Rusia a elementos de tecnología que utiliza en sus fuerzas militares, en la fabricación de armas, proviene de la India. ¿Y cómo es que funciona el sistema? Bueno, la India ha comprado mucho petróleo ruso y ha utilizado las rupias para pagarlo. Rusia tenía un problema con esas rupias, porque las rupias no eran plenamente convertibles y no podía disponer de esas rupias para otras cosas. Necesitaba canjearlos por algo que India pudiera ofrecer. Bueno, la solución mágica que apareció fue ofrecer la tecnología que Occidente está bloqueando a Rusia. India compra petróleo ruso, lo paga con rupias. Rusia agarra esas rupias y las utiliza para comprar electrónica en la India, que a su vez la compra en Occidente. El escándalo era porque la denuncia abarca a Estados Unidos, pero seguramente debe venir de distintas fuentes de Occidente.
Entonces, lo que consigue de esta manera la India es mediar entre dos mundos, obviamente con un gran beneficio. Compró ese petróleo con descuento y encima ni siquiera dispuso de divisas, los pagó con su propia moneda y a cambio de eso terminó entregando mercaderías que conseguía de Occidente. Por lo tanto, es una fórmula que a India le permite sacar ventajas en función de la atención de los otros dos actores y ellos poder estar en una parte intermedia. Bueno, eso es el tipo de políticas que está intentando desarrollar la India, por lo tanto no tiene ningún interés en meterse ya en el conflicto. Está dejando que se peleen los demás y ganando tiempo para crecer por sí mismo. Y el otro actor fundacional importante es Brasil. Brasil está históricamente vio a los BRICS como una plataforma de negocios, no como otra cosa. Brasil no tiene ningún interés en promover un cambio de agenda a nivel internacional y de hecho Lula promueve la agenda que promueve Washington. Así que bueno, estas serían las opciones que se presentan ahora dentro de los BRICS. La línea dura, Rusia, China, la línea intermedia, India, la ser un apéndice de Occidente como quiere Brasil. Eso es un poco lo que hoy se está discutiendo y la llegada de Turquía, ha sido clave para, o va a ser clave, para determinar qué fuerzas van a ir ganando, porque al aumentar el peso específico de las fuerzas naturales del BRICS, nos vamos a ir encontrando con que cada vez más va a haber una resistencia hacia Occidente. Así que esto sería la exposición de hoy, así le damos un ratito para poder hacer preguntas. Bien. Bien, antes de hacer las preguntas, yo quería remarcar también, haciendo un paralelo, ¿no? Algunos se van a sorprender, trazar este paralelo de que mientras un país como Turquía pide el ingreso a los BRICS porque tiene una visión más de este mundo multipolar que hace rato venimos comentando que se está dando, teniendo la conciencia que son procesos que tardan un tiempo, no es que se suceden de un día para el otro, se nota a veces la impaciencia de la gente, las críticas hacia Putin con el tema de por qué no termina con este conflicto de una vez. Y ya hemos abordado en varias oportunidades que se puede terminar este conflicto de varias maneras y yo creo que la menos perjudicial para el mundo es esta guerra de desgaste que está haciendo Rusia, porque lo otro sería un concadenado de hechos que podríamos terminar en una tercera guerra mundial con la posibilidad de que sea nuclear. Bueno, con todo esto y con esta visión del mundo, Argentina es un país que decide estar fuera de este movimiento, de este mundo multipolar. Hemos abordado en varias oportunidades la necesidad de que Brasil y Argentina se mantengan unidos. Siquiera es necesario una afinidad política, siquiera tienen que coincidir ideológicamente los gobiernos, sino lo que debe mirar son los intereses de su propio país, los intereses y la soberanía de cada país y la unión de la región. Si hay dos países en nuestra región que pueden acercar, aglutinar el resto bajo un paraguas de una mirada, de un espacio en el mundo multipolar, estos son Argentina y Brasil naturalmente. No quiere decir que de repente no surjan otros países que puedan servir este eje, pero teniendo una Argentina fuera de esta unión debilita la zona y por eso también vemos lo que está sucediendo con nuestros políticos, vemos las intervenciones que si bien Lula tiene una posición que a veces uno mira y tiene una mirada más, está dentro del BRICS y debería tener esa mirada multipolar, también vemos acciones que lo engloban dentro de lo que es las políticas de los Estados Unidos. Entonces, esto es un tema
realmente muy interesante para abordar algo que la política argentina, más allá del gobierno actual, deberían tomar nota, porque a veces lo mira, me parece casi naif la mirada política que tiene Argentina de Brasil y viceversa. No tiene una visión más global, más abierta, donde los intereses tienen que ir juntos, tienen que caminar y tienen que tratar de alguna manera de reunir esta voluntad, de reunir esta política, hacer con que haya esta unión. Ahora Marcelo va a hablar un poco, voy a pedir que hable un poco de este tema, que nos diga el por qué no están Argentina y Brasil unidos y por qué no miran este espacio donde nos conviene a todos los ciudadanos, donde nos conviene a ambos países, sino también tan grande es la influencia en nuestros países que no nos lo permite. Así que, bueno, Marce, voy a volver con la pregunta anterior, mientras que hice al inicio, mientras Turquía pide acceso a los BRICS, Argentina lo rechaza. Ya sabemos los motivos, qué reflexión se merece ese tema como para poder que tenga una llegada a nuestra clase política, ¿no? Nuestros dirigentes políticos argentinos. Vale también para los brasileños. Eh, el presidente de la Argentina es Javier Milei, el anterior fue Alberto Fernández. El de Turquía fue y es Erdogan. Creo que ahí tenés una enorme diferencia. O sea, tenés un político que te puede gustar, te puede ser una buena o mala persona, pero realmente es hábil y es un jugador de altísimo nivel. Nosotros tenemos lo que tenemos. Nosotros tenemos una clase política que no se interesa por estos temas, no ve más allá de sus elecciones y de sus espacios de poder. Todo básicamente una pelea interna. Y creo que ahí es donde vos tenés la respuesta. Tenés una clase dirigente que no está a tu servicio, está al servicio de potencias extranjeras. Por lo tanto, ¿qué es lo que termina sucediendo? Sirven a intereses extranjeros. Creo que ese es el tema. Entonces después compran cualquier pelea, arman cualquier escándalo en función de lo que le viene bien a otras potencias que nos quieren divididos para poder dominarnos. Hay algo que también tenemos que observar de estos países que forman el BRICS y quienes toman la decisión. Nosotros hemos participado en el 2014, como siempre hemos mencionado, de poner en agenda, ¿no? La entrada de Argentina al BRICS, para que entonces se coqueteaba con el BRICSA. Hoy tenemos un BRICS Plus, Argentina sería uno más, nada más. Pero en la región vemos que Venezuela es uno de los posibles próximos integrantes de los BRICS. Habrán cansado, están rodeando a Argentina para ver si, bueno, logramos convencer la dirigencia política de alguna manera. No terminé de entender. Venezuela pidió ingresar a los BRICS, Sí. Maduro está viajando, Sí. bueno, por eso el ingreso de Venezuela a los BRICS de alguna manera va a llegar a la Argentina como esta necesidad de unir a la región, o la va a alejar un poco más según el pensamiento de nuestros dirigentes políticos. Por ahora creo que no. Creo que Venezuela entiende que no tiene espacio dentro del mundo occidental, no es bienvenida, y que no tiene muchas más retaguardias que las que le ofrece China y Rusia, que son aquellos que la han sostenido. No solo China, Rusia, Turquía e Irán son 4 países que han sostenido las actividades de Venezuela, han ayudado a Venezuela. Por lo tanto, el espacio natural de Venezuela es dentro de los BRICS. En la Argentina no entendemos quiénes son nuestros amigos y quiénes son nuestros enemigos. Nosotros somos socios y apoyamos a los que nos ocupan el territorio, que nos lo arrebataron mediante el uso de las armas. Ya eso invalida todo. Hoy justo, mira, leía una noticia que hay una rebelión en Cancillería en contra de Mondino, ¿no? Pues bueno, por fin, nos estamos peleando con un montón de países socios,
realmente es un desastre la política exterior argentina. Era lógico que, bueno, que haya una rebelión, que se le enfrenten. ¿Sabe cuál es la razón? El pago de ganancias, porque les van a cobrar ganancias. Ese es el motivo. Todo lo demás es absolutamente soportable, nadie presenta una renuncia, nadie hace una queja, nadie nada, no les importa, cobran su sueldo y listo. Les tocaron el bolsillo y ahora sí hay una rebelión. Bueno, eso creo que sintetiza lo que son nuestros dirigentes. Bueno, Piensan con el bolsillo de ellos. justamente de eso hablaba a un principio, ¿no? De cómo reorganizar, porque hay todo un trabajo como para ¿qué hicieron durante las últimas décadas? Vinieron a destruir el Estado, que es lo que está intentando hacer este presidente actual. Nos destruyeron la sociedad. Pero este lo dijo, él dijo, yo soy un topo que viene a destruir el Estado, así que a él nadie le puede decir nada. Pero los gobiernos anteriores, si tenemos que hacer un mea culpa, ayudaron a la destrucción del Estado porque primero empezaron con la destrucción de las tradiciones, la destrucción de la familia, algo que reivindica este mundo multipolar. No quiero sintetizarlo únicamente en Putin, sino que es una premisa de este mundo multipolar y por eso, bueno, cómo reconstruir una Argentina tan golpeada las últimas décadas, tan gastada emocionalmente, de manera que sostienen a un gobierno que claramente no les hace bien. Yo creo que la cuestión empieza por lo que la gente menos cree, que es precisamente esa cuestión del orgullo, de la identidad, de la reafirmación de ser argentinos. Eh, por algo está tan demonizado todo lo que es el nacionalismo y se lo emparenta con el nazismo y con cuánta cosa diabólica pueda haber. Eh, si vos no tenés esto, es psicología básica, si vos no tenés cierto aprecio por lo tuyo, difícilmente vas a poder construir algo. Y eso es lo que le pasa un poco a la Argentina y a toda la región. La admiración es por los Estados Unidos, el sueño es copiar a Estados Unidos, es ir atrás de Estados Unidos, pero ni siquiera las cosas buenas, porque la forma en que Estados Unidos se construyó y la forma en que Estados Unidos opera como potencia no es precisamente lo que quieren imitar. Lo que quieren imitar es lo que ellos imaginan o le dijeron que Estados Unidos hace. Y ese es uno de los problemas. Entonces, hay veces yo veo que te dicen, no, discutamos cosas importantes, discutamos y te tiran, no sé, puede ser, no sé, el poner un juez en la Corte Suprema, la ampliación de la Corte Suprema, o la entrega de patrimonio, cosas que son obviamente muy importantes, pero curiosamente no son la raíz del problema. La raíz del problema está más abajo, es más simple y más básica. Es precisamente lo que yo decía, es ser orgulloso de lo que ser y ser honesto. A partir de ahí vos vas a identificar los problemas, porque no es que se entrega, no sé, el litio o el oro o el hierro o, no sé, cualquiera de las riquezas. Bueno, ahora saltó un escándalo con la merluza. No se entrega porque son idiotas, se entrega porque son corruptos. Esa es la diferencia que a nosotros nos falta comprender. Hoy leía una noticia que en Corea del Norte ahorcaron, no sé, decían ajusticiaron a 20 funcionarios porque hubo una inundación y hubo varias miles de personas que perdieron su hogar y que, bueno, que tuvieron problemas. Y por lo visto, la inundación podía haber sido prevista y podía haber sido paliada las consecuencias. Bueno, estos funcionarios, entre 20 y 30, no se sabe bien cuántos, parece que habían decidido que eso no era importante y que tenían otras prioridades personales por encima de eso. ¿Qué pasó? Ajusticiados todos. Bueno, esa es la diferencia de concepción. Y no es porque diga que está bien, de hecho ni siquiera estoy a favor de la pena de muerte. Lo que quiero tratar de mostrar es que el problema pasa por ahí. Cuando vos tenés un funcionario que solo piensa en llenarse los bolsillos y cuando eso se multiplica por prácticamente la totalidad de los funcionarios públicos, estamos en un enorme problema. Entonces,
¿Cómo solucionás eso? Con honestidad y con una cuota de patriotismo, con hacer algo en función de la nación, del conjunto de la sociedad. Si no tenés eso básico, no hay forma de que lo puedas resolver. Por más reglamentaciones, penas y cosas que pongan, nunca van a funcionar porque va a reinar la corrupción. Entonces creo que ahí es donde está el problema. Y nosotros estas cuestiones, cuando vos hablabas de la disolución de la familia, todo tiene que ver, porque se ha deconstruido la sociedad para construir una sociedad de individuos donde cada uno hace lo que le plazca y lo que le parece mejor para sí mismo. Cuando esto se generaliza, nos lleva a este tipo de sociedad. Nadie hace algo porque debe hacerse. Todo el mundo hace por lo que saca una ventaja personal. Entonces es lógico que el tipo se quede con una coima, por ejemplo, de 15 millones de dólares. ¿Por qué no lo iba a hacer? Bueno, coincido plenamente con este tema, es algo que venimos abordando quizás, ¿no? Algunas veces no lo dice tan crudamente las cosas, ¿no? Voy a volver al tema de Turquía, porque me acordé que hay un equilibrio de poder en el Mediterráneo y el Mar Negro que está definido por una combinación de actores regionales globales que compiten por influencia en términos geopolíticos, militares, económicos, energéticos. Por ejemplo, en el caso del espacio de disputa entre Turquía, Grecia, Israel, Egipto y otros actores por los recursos energéticos, Turquía y Grecia son rivales, mientras que Rusia mantiene su influencia militar a través de su presencia en Siria y Estados Unidos y la OTAN respaldan a los aliados de la región. Entonces, con este tema, yo te pregunto, ¿qué implica para el equilibrio del poder en el Mediterráneo, en el Mar Negro, la posible integración de Turquía a los BRICS, especialmente con las bases militares extranjeras en su territorio? Bueno, yo creo que hoy el Mediterráneo es un poco como el Báltico, es un lago de la OTAN. No creo en un equilibrio global, sino bueno, en un equilibrio dentro de la propia OTAN. El problema es que si Turquía sale de ese esquema, las consecuencias serían enormes. O sea, básicamente lo que la OTAN perdería es el control absoluto del, del Mediterráneo, perdería el acceso al Mar Negro, lo cual se lo entregaría en llave en mano a Rusia, y todo por lo menos lo que sería el Mediterráneo oriental aumentaría profundamente las capacidades, porque Rusia, imagínate que para proyectar fuerzas sobre el Mediterráneo tiene muy poco que hacer, proyecta algo desde Siria, pero es realmente muy poco, porque si no tenemos que ya pasar a través del estrecho que controla Turquía. O sea, básicamente todos los países que rodean el Mediterráneo son todos países que están en la órbita de Estados Unidos o de alguna manera no se opondrían a Estados Unidos. Bueno, la presencia de Turquía yo creo que sería clave para alterar ese equilibrio. Una Turquía neutral ya sería un buen respiro para Rusia en ese área. Bueno, yo creo que eso es un tema interesante, abre muchas aristas. Veo que algunos hablan metiendo un poco a China en este tema, ¿no? Dice que China, de cierta manera, o sea, primero que China es muy grande para generalizar. Yo creo que esta grandeza de China hoy está bien controlada de cierta manera en las manos de Xi Jinping. Hoy se habla de China como el bloque que es. Sí, no sé, estoy viendo alguna acusación sobre China están las fábricas de autos eléctricos. China está dominando el mercado de autos eléctricos a nivel mundial. Ese arancel que mencionabas, Perdón, ahí te hago un paréntesis. China fue muy inteligente en este tema con los autos eléctricos y la Agenda 2030, ¿no? Porque primero, si no me equivoco, si Estados Unidos, la Unión Europea, o quienes impulsaron todos los ecologistas impulsaron la fabricación de autos eléctricos y China agarró y se hizo cargo de la fabricación de los autos eléctricos y ahora sí, como tiene este liderazgo, es China quien impulsa, ¿no? Como es ese tema tan claro.
Es que China en realidad tiene una potencia industrial que carece Occidente. Creo que todo se reduce a eso. Occidente cambió las reglas de juego. Ahora no vamos a tener autos de combustión interna, vamos a tener autos eléctricos y metieron la excusa del cambio climático. Pensaron que iban a dominar eso porque ellos iban a tener acceso a la tecnología y tenían grandes empresas, por ejemplo, como Volkswagen, que podían dominar ese área. Bueno, el resultado fue que subestimaron una vez más a China. China comenzó a ganar espacio, los Tesla resultaron ser autos muy caros, obviamente dejaron grandes franjas del mercado que China fue ocupando con autos más baratos y después gradualmente va subiendo de categoría, empezás ocupando los nichos más bajos del mercado y después va subiendo. El mercado de autos eléctricos básicamente quedó en manos de China y ahora ¿qué es lo que está haciendo? Yo creo que Occidente está deshaciendo, borrando con el código que escribió con la mano, porque pues ya no puede competir más con los autos eléctricos, porque de movida ya era una idea controversial y absurda. O sea, no había forma de sostener y de reconvertir el parque automotor a autos eléctricos. Ya dejemos de lado las razones, si realmente eran contaminantes la causa del cambio climático y todo eso, que presenta bastantes dudas. La realidad es que simplemente no hay redes eléctricas que puedan sostener el consumo de todo el parque automotor. O sea, esto es muy simple. Todos los autos que hay en la ciudad de Buenos Aires, si de golpe los vas a enchufar a la red eléctrica, vos te imaginas cuánto dura hasta que se cae. Ese es el problema que hay. Aparte, tienen prestaciones limitadas, no tienen gran alcance, son difíciles de cargar, son lentos para cargar. Vos en una estación de servicio entras, cargas y salís y esto es un proceso de un par de minutos. Con un auto eléctrico la carga, por más que sea una carga rápida, es una carga mucho más lenta, las colas se harían interminables. O sea, cargarlos en los domicilios no es una idea funcional. O sea, básicamente ha fracasado desde el punto de vista tecnológico y no tenía mucho sentido. Y además de todo, le sacó el mercado China. Por lo tanto, hoy el auto eléctrico creo que es uno de los grandes fracasos que van a quedar en la historia. Habrá tal vez autos híbridos, autos que mejoren las opciones y la optimización, porque eso sí es natural, que vos busques que gaste la menor cantidad de combustible. Pero cambiar la matriz energética como pretendieron era una locura. De hecho, hoy mismo estás viendo que te están hablando ahora de volver a la energía nuclear mientras cierran plantas nucleares. No se entiende muy bien qué es lo que quieren los propios europeos, porque creo que hay una mezcla de intereses económicos con intereses políticos, geopolíticos, con realidades tecnológicas. La mezcla de todo eso hace que, bueno, tengamos estas ideas oscilantes, que a veces vamos para un lado, el año que viene vamos para el otro, y nadie sabe exactamente hacia dónde estamos yendo. Volkswagen, bueno, está a punto de quebrar, básicamente. Bueno, te quiero hacer una Va, pregunta no sé más. si quebrar, pero por lo menos de cerrar y trasladar a producción seguro. Quiero hacerte una pregunta más. Sí. El éxito de los BRICS pasa por destruir Occidente, competir con Occidente o absorber Occidente. Los BRICS, yo creo que el éxito de los BRICS es un cambio de modelo a nivel global. Y eso va a significar la destrucción del modelo occidental. Occidente puede incorporarse a los BRICS en función de ser parte de los BRICS. El problema es si hablamos de modelos. El modelo de los BRICS no puede convivir con el modelo occidental, porque el modelo occidental es un modelo global, es un modelo que no tiene fronteras. Sobran pruebas de ver que Occidente apunta hacia todos lados. Por otro lado, para los BRICS, un poco es así, si bien ellos ven en regiones, no podés convivir con un modelo intrusivo como es el de Occidente. Entonces yo creo que son distintos modelos. Uno de los dos va a terminar imponiéndose, como pasa siempre, y bueno, Occidente tendrá, si es derrotado, tendrá la opción de sumarse a los BRICS como un polo más de poder dentro de él. Bueno, muy bien, Marce, muchísimas gracias. Muy, muy interesante. Realmente uno va profundizando en estos temas y va comprendiendo un poco más lo que está sucediendo en el mundo.
Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Esta fue una nueva entrega de Humo y Espejos para Canal Extra. Así que los esperamos como siempre todas las semanas. Hasta pronto.